Saludos a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo, México, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Italia, bueno, prácticamente en todo el mundo. Saludo muy entrañable también a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que estamos en cuarentena domiciliar en el país y estamos tratando de hacerle frente con todo lo que tenemos a la mano a este virus, a esta pandemia que ha paralizado prácticamente la vida en todo el planeta. Quiero enviar saludos muy particulares a Raúl López, a Francisco Moreno, que nos ve en Canadá, y a Flor López. Para ellos un saludo especial y siempre los consejos de que se cuiden muy bien y que cuiden muy bien a la familia. En esta ocasión vamos a hablar de una situación que ha sido puesta en evidencia por este virus. Un virus que no es un ser ni vivo ni muerto, ha puesto en evidencia la principal falencia de este sistema económico. Y esa principal falencia es el hecho de que no está hecho para beneficiar a la inmensa mayoría de la población. Estamos hablando entonces de que es un sistema que está roto. Ni siquiera es un sistema que está remendado o que podamos remendar. Simple y sencillamente es un sistema económico y político que está roto. Tenemos por un lado la economía rota por las medidas que hay que tomar para frenar el ritmo del contagio. Y por otro lado tenemos también un sistema político que evidencia está roto por el hecho de que en lugar de acompañar de la forma más adecuada posible, en muchas ocasiones sirven más bien de traba para poder tomar medidas que permitan que el país salga librado de la mejor forma posible de esta crisis planetaria. Antes de entrar en el tema, quiero mencionar algunos datos. Uno de ellos es una buena noticia a mi entender, y es el hecho de que la Universidad de El Salvador, a través de la Vicerrectoría Académica, a través de una iniciativa del vicerrector académico, el doctor Raúl Ascúnaga, ha lanzado una convocatoria que le llaman convocatoria COVID-19 para que los intelectuales y los académicos de la Universidad de El Salvador escriban ensayos y trabajos literarios en torno a esta pandemia. Va a haber un proceso de escogitación de esos trabajos y los que sean escogidos van a ser publicados en la revista de la universidad. Esa me parece que es una buena iniciativa de parte de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de El Salvador. Retomando esa convocatoria o retomando el espíritu de esa convocatoria, mi hijo Fernando René, que estudia segundo año en la Escuela de Artes de la universidad, me dice o me sugirió que por qué no se hacía también una convocatoria a toda la comunidad universitaria, una convocatoria pero en el área del arte, ¿no? Es decir, él me decía, bueno, ¿por qué no se hace una convocatoria que tenga que ver también toda la coyuntura que hemos vivido de la cuarentena y del virus, y que sea una convocatoria en la cual se puedan presentar trabajos, pinturas, dibujos y hasta esculturas que sirvan como un tributo a la lucha del pueblo salvadoreño contra este virus? Entonces es una iniciativa de él, él es el autor intelectual de esa idea, y yo estoy aprovechando este canal para lanzar la inquietud al vicerrector académico, al doctor Raúl Ascúnaga, para que retome esa idea de mi hijo, ¿no? Y él me decía, bueno, pero hay que esperar, me decía, hay que esperar que los estudiantes se presenten a la universidad para hacer la convocatoria, porque él está interesado, al igual que yo, en que también los estudiantes que no tienen acceso a internet y que no se pueden dar cuenta de lo que está sucediendo, también esos estudiantes tengan la oportunidad de participar.
Entonces le lanzo la idea al doctor Raúl Azcuna para que él vea si puede ser retomada. Y al igual que lancé la idea de construir un centro de estudios y prevención de las pandemias, algo que yo pienso presentar cuando la situación empiece a entrar en cierta normalidad. Voy a presentarlo precisamente con el doctor Azcuna a esa iniciativa. Pues bien, una noticia que podríamos decir una noticia mala, entre comillas, en estos días ha sido el incremento de la criminalidad en el país. Entonces, de repente los salvadoreños nos encontramos en que no solo estamos enfrentando el miedo a ser contagiados, sino que también estamos enfrentando el miedo a ser víctimas de la violencia. Hay una serie de ideas en torno a la situación de criminalidad que se ha agudizado en los últimos días y algunas personas atribuyen eso a una estrategia de carácter político para tratar de desestabilizar al gobierno. Y independientemente de si es una estrategia política o simplemente es una estrategia propia de la delincuencia común, me parece que eso es darle una bofetada al pueblo salvadoreño. No podemos en este momento estar enfrentando dos tipos de virus, ¿no? El virus de la COVID-19 y el virus de la delincuencia por otro lado. En todo caso, lo que pone en evidencia también una acción de ese tipo es que ese sistema que conocemos, el sistema capitalista que conocemos, está roto. Y el sistema político que permite su reproducción al interior de cada país también está roto o simplemente apesta, ¿no? ¿Y por qué decimos que ese sistema económico está roto? Si nosotros analizamos los números nos vamos a dar cuenta de que los contagiados con el virus de la COVID-19, los contagiados no representan ni siquiera el 0.5% de la población mundial. Entonces, un 0.05% de contagio ha paralizado a todo el sistema capitalista. Eso lo que nos está indicando es que este sistema es un sistema frágil para la mayoría y es un sistema también que está roto para la mayoría. Cuando se paraliza por el hecho de que el 0.05% de la población esté contagiada, cuando se paraliza todo el sistema, eso pone en evidencia también que está roto o están rotos los sistemas de salud pública, que están rotos los sistemas educativos y que demuestra en el caso particular de El Salvador que nosotros somos, en su inmensa mayoría, somos sembradores de maíz en las aceras, porque casi el 70% de la población sobrevive precisamente del trabajo informal. Y eso, retomando un poco la lógica o las ideas de Roque Dalton, que él hablaba de los sembradores de maíz en plena selva extranjera, entonces este virus ha puesto en evidencia que nosotros somos sembradores de maíz en las aceras, porque vivimos prácticamente, o la mayoría de la población de El Salvador vive de la parte informal o del sector informal de la economía. Y también este virus ha puesto en evidencia que los salvadoreños o los salvadoreños pobres, para ser más exactos, somos los eternos sacrificados. Ya no solo somos los eternos indocumentados, sino que somos también los eternos sacrificados. Hemos visto cómo este sistema económico no puede existir sin el comercio. Hemos visto cómo este sistema económico no puede existir si no realiza las mercancías para poder realizar o para poder materializar la plusvalía. Hemos visto también que este sistema económico no sobrevive sin los trabajadores y no sobrevive sin los pobres. Los pobres son prácticamente el cemento que une todas las acciones económicas que se llevan a cabo. No importa si esas acciones económicas son ejecutadas por las grandes empresas o si son ejecutadas por las micro, pequeñas y medianas empresas. En todo caso, son los pobres los que permiten ese proceso de comunicación
y de interdependencia entre todos los sectores del país. Lamentablemente, esos sectores más pobres son los eternos sacrificados, no importa si estamos hablando de pandemias o estamos hablando de desastres naturales tales como deslaves, inundaciones o terremotos. Entonces, la vida no puede existir sin los pobres. Y también nos damos cuenta de que el miedo al virus en este momento ya es menor que el miedo que se tiene a caer aún más o en niveles aún más profundos de miseria. Los empresarios salvadoreños están hablando de que posiblemente se pierdan alrededor entre 70,000 y 110,000 empleos. Eso genera un miedo y ese es un aspecto que se deriva de la única medida que se puede utilizar en este momento para frenar el contagio, que es la cuarentena domiciliar. En todo caso, nos damos cuenta, cuando nosotros revisamos esos datos, nos damos cuenta de que El Salvador no solo tiene un problema de salud público, sino que tiene al menos 2 o 3 problemas de salud pública. Uno es el sistema digamos el problema que tiene que ver con la capacidad del sistema de salud pública para poder atender a una gran cantidad de contagiados, pero también el otro problema de salud pública que enfrentamos es la fragilidad de la economía de las familias salvadoreñas, o al menos de la inmensa mayoría de las familias salvadoreñas. Entonces, nos damos cuenta también que la pandemia es un hecho social de carácter total. En este momento, tan total o tan integral es esta problemática generada por la pandemia, que las protestas contra la injusticia que venían siendo una recurrencia a finales del año 2019, las protestas contra las injusticias, la protesta por las medidas neoliberales tomadas en muchos países, las protestas por la exclusión social deliberada que se estaba impulsando y que se sigue impulsando en muchos países, ha pasado a un cuarto o quinto plano. No se habla de otra cosa que no sea la pandemia. Entonces, esas protestas o esas denuncias han pasado prácticamente a un cuarto o quinto plano. Tal pareciera, y de acuerdo como lo están manejando los países más ricos del mundo, que no han manejado muy bien incluso esta problemática de salud pública, tal pareciera que lo que pretenden es instaurar lo que yo llamo un capitalismo virtual con explotación real. Cuando hablamos de lo virtual estamos hablando de un entorno que hace sentir, entre comillas, hace sentir o hace creer a la gente que está viviendo una experiencia real. Y esa experiencia de apariencia real es generada por medios informáticos. Entonces, pareciera que el capitalismo quiere entrar a esa etapa de ser un capitalismo virtual con explotación real. Pareciera también que el capitalismo o que los grandes países capitalistas están interesados en meter a la gente a sus casas porque eso les va a permitir ahorrar muchos costos. Sin embargo, este ensayo, esto que podríamos creer que es un ensayo de meter a la gente en sus casas para que lleven a cabo lo que se conoce como el comercio virtual o el teletrabajo, etcétera, incluso la educación virtual, nos damos cuenta también de que ese es un ensayo fallido. ¿Y por qué es un ensayo fallido? Porque también este virus nos ha permitido reconocer que no importa qué tanto está desarrollado lo virtual, nosotros como especie humana nos reproducimos precisamente por las relaciones sociales reales. Lo virtual puede estar muy desarrollado y ser aplicado en muchas áreas del conocimiento, en muchas áreas de la vida social, pero todavía, por suerte, la reproducción de la especie humana y la reproducción de relaciones sociales solidarias todavía depende del contacto real de las personas. Entonces, como digo, ese intento de meternos a todas las casas y después, como dicen algunos,
esta normalidad que estamos viendo ahora se convierta en la normalidad, ese me parece a mí que es un ensayo fallido. En este momento también el virus nos ha puesto en evidencia, nos ha mostrado una serie de nuevos actores o de actores viejos asumiendo papeles nuevos. Uno de ellos es el hecho de que los educadores se están convirtiendo o quieren ser convertidos, muchos educadores, en los nuevos gendarmes de la exclusión social. Parece ser que muchas personas están interesadas en que el aprendizaje no tenga nada que ver con los sentimientos. Parece ser que muchas personas están interesadas o muchos educadores están interesados en que el aprendizaje no tenga nada que ver con el contacto real, con el contacto directo entre los maestros y los estudiantes. Y es que ese contacto real es el que forja el espíritu y al mismo tiempo ese contacto real es el que permite a los estudiantes reconocer el espíritu de quienes los están formando. Entonces, parece ser que muchas personas están interesadas en eso porque al cortar el contacto real entre las personas, se corta la base fundamental de la solidaridad social. Y si no hay solidaridad social, obviamente no puede haber ni denuncias ni protestas de las injusticias que comete el sistema. Eso podría explicar también, o podríamos decir que es un derivado de algo que se podría dar en llamar la didáctica del virus, ¿no? Esa didáctica del virus es la que nos está evidenciando en este momento que a muchos maestros les interesan las clases, no los estudiantes. También podemos ver en este marco que el virus está poniendo en evidencia que los liderazgos, tanto políticos como gremiales, prácticamente están desaparecidos. La pregunta en este momento, pensando en las posibles repercusiones que vamos a tener después de salir de la cuarentena y después de tratar de reactivar la economía, la pregunta que se están haciendo muchas personas y que me hago yo mismo es: ¿dónde están los líderes sindicales? ¿Dónde están los sindicatos? Pareciera ser que están desaparecidos o simplemente el virus que se ha convertido en el comandante en jefe del planeta, pareciera ser que ese virus nos está diciendo o nos está gritando que los liderazgos sindicales y sociales simple y sencillamente no existen o que simple y sencillamente han sido silenciados. Entonces, estamos en una problemática, como digo, en la cual la cuarentena domiciliar pretende hacer tiempo para poder resolver o bajar los niveles de contagio, y estamos frente a una situación en la que se quiere evitar llegar a la fase 3, en la cual se pone en evidencia la selección natural. Si llegamos a un colapso de la salud pública, los médicos van a tener que decidir quién vive y quién muere. Y por lo general esa decisión va a ser tomada, en el caso de la muerte, con los ancianos, con los enfermos crónicos, etc. De la misma forma, muchos maestros quieren llevar a cabo ese proceso de selección natural al decidir quiénes aprueban el ciclo o quiénes aprueban el año y quiénes lo reprueban, que es algo así también como decidir entre la vida y la muerte. A eso nos está llevando esta pandemia. Nos está mostrando que somos esclavos del reloj, que somos esclavos de los cronogramas, que somos esclavos de la miseria humana que evita o que merma al menos de forma significativa los niveles de solidaridad con las otras personas. En este caso, la pobreza es el paciente cero y el caldo de cultivo de ese virus es la privatización. En este momento, más que en cualquier otro, nosotros los salvadoreños debemos estar o deberíamos estar pensando en que necesitaríamos tener a la mano todo aquel dinero que fue robado y todo aquel dinero que no fue invertido precisamente en los programas sociales.
En este momento, esa corrupción que hemos vivido la va a pagar el Estado y la van a pagar los pueblos, ¿no? Y la van a pagar con vidas. Estamos en una situación, como digo, que está mostrando que el sistema está roto, que está mostrando que muchas áreas del sistema político apestan y está mostrando este virus también la necesidad urgente de que las ciencias sociales formen parte de todos los procesos que permitan enfrentar futuras pandemias con la menor cantidad de daños posible. El virus no discrimina, el virus nos está mostrando que el vector es el ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer, al menos como propuesta desde las ciencias sociales, lo que tenemos que hacer es preparar a esos seres humanos para que puedan enfrentar de mejor forma problemáticas como esta. Nos damos cuenta en este momento que el Estado salva, el mercado no. Nos damos cuenta en este momento que las personas y sobre todo los pobres son solidarios, las máquinas no. Entonces, este es un momento crítico para nuestro país y posterior a la crisis debemos sentarnos a reflexionar sobre qué es lo que debemos hacer en el futuro para no permitir que sigan siendo los pobres los eternos sacrificados en cualquier tipo de crisis.